Bueno, pues vamos a empezar. Buenos días a todos. Tengo el honor de presentar al doctor Jorge Barudi, que va a ser nuestro broche de oro para finalizar estas jornadas. Para los que hayáis profundizado y estéis un poco informados en el campo del trauma en la infancia, el doctor Barudi casi no necesita presentación, pues es una autoridad internacional indiscutible en el campo del trauma y la resiliencia y un abanderado de la defensa de los niños y de la promoción de los buenos tratos infantiles. Es miembro del Grupo de Trabajo de Atención a la Infancia, del Pacto por la Infancia en Cataluña y consejero de honor del Consejo Independiente de Protección de la Infancia. Jorge Barudi nació en Chile, en un pueblo cerca de Valparaíso, y se formó como médico en la Concepción. Fue médico rural de poblaciones mapuches en el sur de su país, y su activismo social y político por la lucha de un país más justo le llevó al exilio y a ser refugiado en Bélgica, donde obtuvo posteriormente una beca para formarse como neuropsiquiatra, psiquiatra infantil y terapeuta familiar. Desde entonces su proyecto ha sido siempre impulsar y desarrollar programas para la prevención de la violencia y la intervención de las consecuencias de este tipo de traumas en las personas, desde un modelo de psiquiatría social y comunitaria. Ha sido docente en la Universidad Católica de Lovaina y responsable clínico del programa de prevención y tratamiento del maltrato infantil, programa SOS Infancia, de la misma universidad. Junto al profesor Frans Baro fundan en el año 75 el Centro Exil en Bruselas, que fue el primer centro para refugiados políticos y víctimas de la tortura en el mundo. Esta labor la amplía posteriormente con la apertura de otros centros en Barcelona y en Chile, y en el año 2000 crea junto a su mujer Mayori Dantagnan, psicóloga, el Instituto IFIP para la formación e investigación sobre las consecuencias de la violencia y la promoción a la residencia en Barcelona, gracias al cual han hecho grandes aportaciones y publicaciones sobre las consecuencias de los traumas, sobre todo en niñas, niños y mujeres, así como han diseñado un modelo de tratamiento para paliar sus consecuencias, del cual nos va a hablar hoy, la traumatoterapia sistémica. Su labor como supervisor y formador de equipos que trabajan en este área tiene un valor inestimable. Desde el año 2008 codirige el programa de formación y es docente de posgrado en traumatoterapia infantil sistémica que se realiza en diferentes ciudades en España y en Chile, y es consultor y supervisor de programas de prevención, de tratamiento, docente en múltiples congresos y universidades y autor y coautor de numerosos libros y artículos sobre maltrato, protección a la infancia, violencia de género y promoción de la parentalidad y la crianza resiliente. Antes de darle la palabra, yo te quiero agradecer, Jorge, especialmente tu gran generosidad al aceptar acudir a estas jornadas. Sé el esfuerzo que has tenido que hacer para buscar este hueco en tu apretada agenda y poder estar hoy con nosotros, por lo que una vez, muchas gracias, es un privilegio tenerte aquí. Gracias, realmente gracias. Bueno, buenos días a todas, y soy incluyente cuando digo a todas, ¿no? Porque lo más maravilloso siempre en este tipo de actividades es que la mayoría son mujeres, ¿no? Y eso habla de cómo está el mundo, pero siempre hay una pequeña representación de lo que llamamos la tribu de hombres buenos, si me lo permiten los compañeros aquí presentes. Los hombres buenos somos los que estamos en esto, no sé, de que hemos cuestionado el modelo patriarcal y lo hemos tratado de, justamente hemos tratado de cuestionarlo a través de la práctica, de la acción, uniéndonos a ustedes, las mujeres que están en estos frentes, que son frentes difíciles, complicados, complejos. Y uno de los más difíciles y complejos, por supuesto, es la lucha por la defensa de los derechos humanos, específicamente los derechos de la infancia y por supuesto, los derechos de la mujer. El movimiento de defensa de los derechos de las mujeres ha avanzado maravillosamente
gracias a la tenacidad de las mujeres, y nos falta todavía hacer avanzar un movimiento social de defensa de los derechos de la infancia. Lo tenemos un poquito complicado porque sería maravilloso un día de ver, ¿no?, nuestras avenidas, digamos, donde los niños manifestaran, donde los bebés manifestaran, con una pancarta diciendo respeten nuestros derechos. Está bueno ya de que este mundo, digamos, que ustedes los adultos están construyendo, provoca mucho dolor y mucho sufrimiento a nosotros los niños y las niñas. Quiero contarles también que si yo tengo el currículum que tengo y he hecho tantas cosas en mi vida, es porque tengo mucha juventud acumulada, para no decir que tengo una determinada edad, sino que tengo juventud acumulada. Yo creo que el compañero que está aquí presente, que admiro mucho por su trabajo como sociólogo y las obras que ha producido, sobre todo en relación a los niños robados en España. Tenemos mucha juventud acumulada, ¿no es cierto? No que seamos viejos, ¿no? No. Sí, bueno, juventud acumulada le llamo yo eso. Entonces, claro, por eso es que he tenido, además porque la vida me dio esa experiencia dolorosa de romper un sueño que tenía mi generación, de querer construir un país más justo, más solidario, y con golpe militar, con una dictadura de dictadura ustedes son más expertos España es más experto que Chile, porque ustedes tuvieron la guerra civil después de un dictador que duró más de 30 años. Nosotros fue un golpe de Estado y una dictadura que duró 17 años. Por lo tanto, hay entre mis experiencias y la experiencia de muchos de ustedes, sobre todo los más antiguos, pero muchas familias, seguramente, de vuestros padres, vuestros abuelos, abuelas, está, digamos, el trazo de lo que fue el impacto de la guerra civil y la dictadura de Franco después. Bueno, yo he dedicado mi vida a esto, ¿no es cierto? Y en diferentes frentes, pero el frente creo que ocupa más mi activismo, y que me ha permitido reciclar mi sueño de querer contribuir a un mundo más justo en mi país. Me ha permitido reciclar mi compromiso con la infancia, que se manifiesta por esto, de poner mi profesión y mi vida al servicio, digamos, de intentar hacer proposiciones para comprender el sufrimiento infantil y al mismo tiempo, digamos, intentar aportar modelos de intervención terapéutica que sean lo más coherentes posible con las necesidades de la infancia. Yo hablo bajito, así que por favor, si ustedes no me escuchan, me hacen así y yo alzo la voz. Vale, igual podemos intentar poner el micrófono un poco más arriba, a ver. Yo tengo porque coordina el resto de los otros sistemas, coordina y de alguna manera es como un director de orquesta, pero claro, es un director de orquesta que tiene que tener mucho cuidado porque es interdependiente de todos los otros sistemas. No basta que el corazón y el sistema circulatorio se enoje con el cerebro y diga yo a ti no te envío más sangre y se acabó el cerebro y el sistema circulatorio, por mucho que sea terrible, no, porque es un metasistema, se acabó, o sea, es un metasistema, ¿no es cierto?, totalmente, digamos, interdependiente, ¿no? Interdependiente. Es un buen ejemplo para los jefes de servicio de nuestra administración, ¿no? Que sean metasistemas, claro, por supuesto, porque tendrían que coordinar los esfuerzos, digamos, de los profesionales que trabajan en los diferentes servicios, pero al mismo tiempo, digamos, tendrían que aceptar la interdependencia, digamos, y promover la participación y la colaboración. Entonces, eso ha sido fundamental, ¿no? El avance de la neurociencia ha sido fundamental, ¿no? Porque hoy día ya no es que se cree que, sino que es, ¿no? La neurociencia
es un aporte subversivo, porque es un aporte que viene de la ciencia, del estudio, gracias a las nuevas tecnologías, ¿no es cierto? Sabemos. Cuando hablamos de emociones, por ejemplo, cuando hablamos de conducta, cuando hablamos de memoria, ¿no es cierto? Y de los trastornos de la memoria, o cuando hablamos de déficit atencional, o lo que ustedes quieran, ¿no es cierto? Estamos hablando de algo que no está funcionando bien en este cerebro y este sistema nervioso. Y eso es un elemento fundamental. Después, el otro tenemos la epigenética. La epigenética es un cambio revolucionario, extraordinario. La epigenética, digamos, en las investigaciones epigenéticas, que vienen desde hace mucho tiempo atrás, por supuesto, de hace 30 años atrás, cuando la epigenética es la rama de la ciencia que se ocupa de estudiar cómo los contextos, los entornos modifican, ¿no es cierto?, la genética, modifican, digamos, la transmisión de la información contenida en los genes a las células, digamos, que configuran el conjunto del organismo, ¿no? Igual el gran descubrimiento de la epigenética es que cuando los entornos, ¿no? Y el entorno más importante para el ser humano es el entorno constituido por otros seres humanos. Cuando el entorno es desfavorable, hay un trastorno epigenético, es decir, digamos, se altera la transmisión, digamos, de la información contenida en los genes, ¿no? La transmisión contenida en los genes, no el gen en sí mismo, sino que los procesos de transmisión de la información a la célula, y por lo tanto, digamos, muchos de los trastornos que se creía que tenían un origen genético, hoy día se dice, tienen un origen epigenético, ¿no? Y eso es interesante, es decir, en algún momento en la historia de una de las de alguno de los linajes que constituyen nuestro material genético, de algunos linajes, en algún momento en la historia esa persona o ese grupo de personas, esa familia fue confrontada con un entorno terriblemente desfavorable, digamos, cargado de atrocidades. Ese entorno cargado de atrocidades que producen experiencias traumáticas a veces impensables, alteró, ¿no?, este proceso de transmisión de la información contenida en los genes, y eso es lo que explica lo que se llama hoy día la transmisión transgeneracional. La transmisión transgeneracional, digamos, de algunos trastornos, de muchos trastornos, es el resultado de este fenómeno epigenético. Entonces, mira, y después tenemos, mire, la psicología extraordinariamente lo que hemos avanzado, ¿no? Es verdad que algunos se han quedado pegados, digamos, en pensamientos que son, digamos, que no se identifican y siguen pensando que son freudianos o kleinianos, o peor que son lacanianos. Digo lo peor, lo que puede pasar a un psicólogo es ser lacaniano. Discúlpenme si alguien cree en Lacan, pero lo peor que, ¿no? Es verdad que algunos se han quedado pegados y de alguna manera muchas técnicas de la psicología se han convertido como muchos productos de mercado, ¿no es cierto? Productos que se venden, productos de mercado. Pero dentro de la psicología hay un aporte de la psicología que es fundamental, que es la teoría del apego, ¿no? Que es el paradigma del apego. O sea, el paradigma del apego del señor Bowlby, ¿no es cierto? El señor Bowlby fue extraordinario, no solamente porque es un gran pensador e investigador, sino por dos características. Era comprometido socialmente el tío, a pesar que venía de la aristocracia inglesa, y además era digamos, feminista. O sea, le abrió, ¿no es cierto?, abrió todo su campo, su prestigio a las mujeres, a un grupo de mujeres como a Mary Ainsworth, ¿no es cierto?, a Mary Solomon, etcétera, mujeres extraordinarias fueron los que aportaron investigaciones maravillosas para que hoy día tengamos acceso a la teoría del apego y la podamos, digamos,
podamos tenerla como elemento comprensivo fundamental para entender, incluso para entender y comprender la organización la configuración, el funcionamiento y el desarrollo del cerebro y la mente. La teoría del apego es extraordinaria. La pregunta que ustedes se podrán hacerse, y que me la he hecho muchas veces, es cómo es posible que la teoría del apego durante no sé cuánto tiempo estuve metida en un cajón, ¿no? Y que recién en los últimos 20 años, afortunadamente, ¿no es cierto?, gracias a las neurociencias, ¿no es cierto?, que le han dado toda la razón, digamos, a las investigaciones de Bowlby y al grupo de mujeres que investigaron, digamos, que nos plantearon la clasificación de los diferentes tipos de apego, el impacto del entorno en el apego, y que al mismo tiempo, digamos, nos plantea una serie nos regalaron una serie de pruebas, como la prueba de la situación extraña y otras, ¿no es cierto?, para poder, digamos, tener elementos para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de apego y de qué estamos hablando cuando hablamos de los trastornos traumáticos del apego, ¿no? Entonces, la teoría del apego, claro, ¿por qué? Porque siempre hay en todas las disciplinas, siempre están atravesados por el tema del poder, el tema político, está atravesado el problema del poder, ¿no es cierto? Y entonces, claro, Bowlby con su teoría fue terriblemente subversivo, porque él planteó que la mente humana es uno de los primeros pioneros desde la psicología, desde la observación participante, desde la observación clínica, planteó, digamos, que las relaciones tempranas eran fundamentales para la organización de la mente y para la sanidad mental, ¿no? Para la sanidad mental, ¿no? Eso era la relación temprana, pero la relación temprana dependía también de los contextos, o sea, ¿no? Su teoría planteaba, su paradigma, porque no es una teoría, plantea, ¿no es cierto?, que la calidad de las relaciones tempranas no solamente depende de la forma en que la cuidadora principal, que generalmente es la mujer o la madre, responde a la necesidad de apego de sus hijos o de sus crías, sino que depende de los contextos en que esas madres viven, ¿no es cierto?, de esos contextos. Esos contextos son socialmente favorables. Si esos contextos están invadidos de la violencia de género, o sea, la violencia machista, la violencia del hombre sobre la mujer, evidentemente que la mujer podrá tener todos los materiales neurobiológicos para digamos, procrear, mantener participar, o sea, aportar su cuerpo como hogar durante 9 meses a la futura cría, podrá tener una cantidad de lo que llamamos nosotros la danza hormonal, digamos, del bienestar, de los buenos tratos, ¿no? Como la oxitocina, la vasopresina, la dopamina, existe una cantidad maravillosa de insumos neurobiológicos, pero si los contextos son desfavorables para las madres, por supuesto la relación de apego, seguro que la relación de apego no se producía. Bowlby con esa teoría, digamos, estaba cuestionando, digamos, la organización social, la organización política de esa época. Eso explica el por qué fue digamos, escondida prácticamente, o fue despreciada, ¿no? Y estas paradojas, Bowlby era un consultor de la Organización Mundial de la Salud, y unos trabajos que tiene ¿no?, sobre la importancia de la relación temprana fueron encargadas por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, al mismo tiempo que era denigrado, digamos, por otras corrientes psicológicas mucho más ortodoxas, mucho más al servicio de las clases dominantes. Pero además hay otro elemento que explica, digamos, el ninguneo de la teoría y el paradigma del apego, es que las investigadoras más importantes son mujeres, ¿no? Y entonces la ciencia y el conocimiento científico está atravesado también por el tema de género, ¿no? El tema de género, y eso tiene que cambiar. Bueno, es verdad, soy un hombre, pero soy un hombre
¿no es cierto?, alternativo, ¿no es cierto?, que está dándoles un curso, una conferencia, ¿no? Pero en realidad eso hay que cambiarlo. Hay que seguir luchando. Las mujeres que trabajan tienen que escribir y contar y escribir su experiencia, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando me invitan, si me dicen invitado, ¿no?, yo no participo en ninguna mesa redonda en que no hay paridad de género. Eso es evidente. Ningún congreso en que no hay paridad de género tiene ninguno. Eso es una... ¿no? Y claro, la mesa redonda que después vamos a tener para conversar entre nosotros, voy a estar con 2 mujeres, o sea, voy a estar... ¿no? Eso es maravilloso. Después tenemos, bueno, la psicología evolutiva, cómo ha evolucionado, ¿no? La investigación es sobre el desarrollo, el neurodesarrollo, cómo ha evolucionado, cuánta información desde Piaget hasta ahora. Oye, por favor, ahí tenemos, pero material impresionante que nos permiten hoy día, ¿no?, estar de seguro de lo que afirmamos, que una de las tantas consecuencias de los malos tratos, ¿no es cierto?, que yo voy a tratar después cuando pase mi presentación, una de las consecuencias de los malos tratos, de los traumas producto de los malos tratos infantiles, ¿no?, de los traumas producto de los malos, es los trastornos del neurodesarrollo. Entonces nos encontramos que un joven de 15 años que vivió una experiencia, una historia crónica, ¿no?, de maltrato, ¿no es cierto?, de maltrato y que produce lo que llamamos un trauma complejo. También abordaremos el tema, ¿no?, de la traumatización compleja, que es la más grave de todas. Como a los 14 años, por ejemplo, tiene un desarrollo psicoafectivo de 3 años, ¿no? Tiene 3 años. ¿Por qué? Porque la traumatización producto de los malos tratos produce una alteración profunda del desarrollo, digamos, del desarrollo psicológico, del desarrollo, digamos, ¿no? Entonces la psicología evolutiva ha ido aportando cada vez más material, más conocimiento, digamos, para darnos cuenta de que en realidad los malos tratos a la infancia, ¿no es cierto?, están a la base de la mayoría de lo que llamamos la psicopatología, ¿no? Después también lo hablaremos, digamos, ¿no? Claro, hay malos tratos a la infancia que son evidentes, que son claros, que producen lo que llamamos macrotraumatismo, ¿no? Pero hay malos tratos a la infancia que son invisibles, están invisibilizados, que son los que producen los microtraumatismos, pero los microtraumatismos provocan tantos daños muchas veces o peores porque son invisibilizados, ¿no?, que los macrotraumatismos, ¿no? Los microtraumatismos es como la gota que va a provocar una grieta en la roca. ¿Por qué? Porque es una gota que cae, ¿no?, desde la concepción, del momento de la concepción de la nueva cría hasta la edad con la cual nos encontramos con ella a partir de nuestro mandato profesional, ¿no? Entonces, y después más encima aparece el paradigma de la resiliencia, porque ¿qué más queremos?, ¿no? ¿Ya? La ciencia de la resiliencia, ¿no es cierto?, que es un paradigma, es una ciencia, hay investigación, ¿no es cierto? Es verdad que el que más ustedes conocen es seguramente como a Boris Cyrulnik por sus obras, sus trabajos, sus libros. Bueno, yo me pongo la medalla de ser un amigo, mi compañero, hemos viajado juntos, hemos estado en cursos como estos juntos y él es de origen judío y yo tengo algo de origen árabe porque mi apellido es de origen libanés, ¿no? Y claro, tenemos una relación, una complicidad de muchos años gracias al hecho que él fue jurado él me lo conozco desde hace muchos años cuando me dieron un premio importante en Bélgica, ¿no es cierto? Y él era presidente del jurado, entonces, claro, me tocó a mí y el premio más grande no fue el premio, sino que fue el haberlo conocido, de haber creado una especie de junta con él para el trabajo que hacemos. El paradigma de la resiliencia nos aporta elementos fundamentales para darle un sentido a lo que hacemos, ¿ah? Y es un paradigma basado en que lo que hacemos busca la coherencia, no los resultados.
Y eso es terriblemente subversivo, porque cuando ustedes atienden a un niño, una niña, un joven, a un adulto, a una familia, ¿no es cierto? El modelo actual, cuya ideología, digamos, es tan nefasta, que es el modelo de mercado, ¿no? Es el modelo de mercado que está globalizado, ¿no es cierto? Legitimado por este fenómeno de la globalización. Entonces, lo importante no es el resultado, ¿no? No es el resultado, no es que en 6 meses o después de 10 sesiones, digamos, están obligados a tener buenos resultados, si no, eso no es válido. No, señores, la resiliencia nos ha enseñado que lo importante es la coherencia. Es decir, que si hay una determinada forma de tratar al otro, a la otra, ¿no es cierto? Esa coherencia, después lo haré un poquito más, esa coherencia es lo que permite la emergencia de la resiliencia. La resiliencia no es un don del Espíritu Santo, la resiliencia es una producción social, emerge de una relación interpersonal, ¿no es cierto? Emerge de una relación interpersonal que tiene determinadas características. Y no crean ustedes que es alta tecnología, ¿no? Las características de las relaciones, ¿no es cierto?, que promueven resiliencia, ¿no? Son, ustedes me las van a decir también, son el afecto, que la persona se sienta querida por el terapeuta, los terapeutas o los profesionales, que se sienta querida y querible, ¿no? Y por lo tanto el afecto es un factor fundamental en nuestro trabajo. Tenemos que querer a la gente con la cual trabajamos. Es verdad que por su historia, por sus trastornos, por sus dificultades, a veces unos pesados, ¿no es cierto? Es verdad que uno tendría muchas veces ganas de decirle, por favor, la puerta está ahí, ¿no? Pero claro, por alguna razón elegimos esta profesión. Entonces, ¿no es cierto?, el tema del cariño, ¿no? El cariño, la ternura, el afecto transformado en comportamiento fundamental. La resiliencia es cuando alguien, como nosotros los terapeutas, ¿no es cierto?, somos capaces de transmitir a la persona que los reconocemos como afectados, no como víctimas. También podemos reconocerlo como víctimas, ¿sí? Pero como afectados de una injusticia relacional en su familia y en su entorno social, ¿no? Reconocerlo como afectado. Cuando uno lo reconoce como afectado, no está diciéndole, pobrecito por lo que te pasó. Lo estamos reconociendo como afectado, pero al mismo tiempo le estamos diciendo, claro, tu afectación te obliga a hacer todo lo necesario para salir adelante y nosotros estamos contigo. Y por lo tanto el tercer pilar de la resiliencia es el apoyo social, ¿no? Es el apoyo social, ¿no? O sea, el apoyo social que se concretiza porque los que trabajamos con el paradigma de la resiliencia somos alternativos. Si se trata de comprarle una hamburguesa a un chiquillo que tiene hambre, uno no rompe el setting terapéutico porque le compra la hamburguesa o lo que invita a comer un bocata, ¿no es cierto? O cuando ve que la madre viene con niños pequeños y está lloviendo torrencialmente y uno tiene coche y la señora tiene que irse a la otra punta de la ciudad bajo la lluvia, ¿no es cierto? El terapeuta que cree en la resiliencia va y le dice a la señora, ¿dónde vive usted? En el barrio no sé cuánto. ¿Cuánto tiempo se demora en llegar? Tengo que cambiar 3 veces de bus, ando con mis 2 niños pequeños. Entonces, mire señora, yo no tengo un coche, yo la llevo, ¿no es cierto? Y eso tampoco significa romper el setting terapéutico, eso es promover resiliencia, promover el valor terapéutico, de la solidaridad, del compromiso social, y eso es fundamental porque eso no es un discurso, digamos, populista, eso está probado científicamente, ¿no? Y si a usted además le agregan el valor que tiene terapéutico el humor, pero el bueno, el humor, ¿no? El promover el humor, la alegría, ¿no es cierto? El humor, no la ironía, sino que el humor, que pase de la ternura, ¿no? Que parte de nuestro núcleo accumbens, que es el núcleo del placer, ¿no? Que tenemos todo el encuentro con el otro, que se activa en el encuentro con el otro cuando nosotros utilizamos el humor en nuestras intervenciones, ¿no? No digo que hay que especializarse
para ser tutor o tutora de resiliencia o incorporar ese concepto tan bonito que hay que especializarse como hacer un curso rápido de payaso o payasa, no se trata de eso, pero sino que incorporar nuestros recursos, digamos, para poder introducir, ¿no? Y poder, digamos, sintonizar con ese recurso que todos los seres humanos tienen, porque neurobiológicamente los seres humanos, y no solamente los seres humanos, sino que algunos mamíferos tienen de tener humor, ¿no? Y el otro elemento fundamental también que entra dentro de lo que es la resiliencia, el paradigma de la resiliencia, es el tema de la espiritualidad, ¿no? El tema de la espiritualidad, que yo lo asocio mucho, también basado en los trabajos y los libros de Boris Cyrulnik, lo asocio mucho al tema de la esperanza, ¿no? De la trascendencia y la esperanza. El tema de la espiritualidad tiene nada que ver con las religiones, tiene que ver con la trascendencia, ¿no? Que vale la pena ser buena gente, que vale la pena, digamos, tener la dignidad de no haberle robado nunca nada a nadie, que vale la pena, digamos, no ser corrupto, ¿no? Que vale la pena, digamos, ser justo y ser solidario, que vale la pena, que no. Entonces, eso es el tema de la trascendencia, ¿no? Que es una actitud de base. Por lo tanto, yo les dejo el paquetito no sé si un regalo, ¿ah? O un regalo envenenado. Ustedes y yo somos tutores o tutoras de resiliencia si somos coherentes en nuestras intervenciones. La única dificultad que ustedes puedan tener y que me pueden criticar, pero no a mí, sino que a todos los investigadores e investigadoras de la resiliencia, es que ustedes no tienen una prueba evidente que de lo que han hecho ha servido para algo, sino que es un tema de realismo y de esperanza, o sea, en el sentido de coherencia, evidentemente. Si son coherentes, lo más probable es que hayan podido influenciar en la historia de vida de esas personas. Y claro, los más viejos, ¿no es cierto?, los que tenemos ya mucha juventud acumulada, hemos tenido la experiencia de encontrarnos en la calle con alguien que nosotros no reconocemos, o sea, y ellos nos reconocen, me han reconocido y me dicen, mire, usted no es el doctor, ¿no? No es usted el doctor que trabajaba, no sé, en ese centro ahí, ya. Yo me acuerdo que cuando yo tenía 14 años y nadie daba un peso por mí, pensaban que yo estaba majareta, que yo era un malote, digamos, que ¿no? Ya había pasado incluso por un centro para infractores de ley, porque le había robado la cartera a una señora, qué sé yo. Nadie daba un peso por mí, pero usted me atendió varias veces, yo no sé cuántas veces, pero desde que usted me atendió, algo se me iluminó la ampolleta, dijo, y cambié, se me iluminó, y cambié de vida, cambié de curso de vida, ¿no es cierto? Claro, esos regalos te los da la vida, ¿no? Te los da la vida, pero al mismo tiempo confirma que no es que yo tenga un poder, usted ni yo tenemos un poder milagroso, ¿no es cierto? Sino que porque fuimos coherentes a partir, digamos, de un modelo comprensivo nos permitió ver a ese muchacho, ¿no es cierto?, como un afectado, ¿no? Como un niño que fue maltratado incluso en su vida intrauterina y que al mismo tiempo el Estado, que tiene la responsabilidad, no lo protegió, no lo detectaron, y que los profesionales de la salud que tienen los profesionales del sistema educativo que tienen la responsabilidad de ser sensibles, ¿no es cierto?, ¿no? Y preocuparse del por qué un niño no quiere estudiar, no lo vieron a ese niño, a ese joven, no lo vieron, no pasó, ¿no? Hasta que llegó a ser un infractor de ley, por supuesto. Ustedes saben que las investigaciones muestran que el 100% de los infractores de ley que están en los centros por infractores de ley, que ahora que está de moda, porque eso paga a los políticos, digamos, le da la ilusión a los políticos que le van a aplaudir, en lo que está de moda, el 100% de los niños que producen la violencia invertida, la maldita violencia invertida, que es un concepto terriblemente tóxico para de nuevo sacar la responsabilidad a los adultos que antes de que el chaval produciera violencia contra sus padres o su madre,
¿no? El chaval fue víctima de violencia y maltrato severo. Y esa violencia invertida es la denuncia. Estoy diciendo que no estoy diciendo vía la violencia invertida porque pegarle a la madre y al padre que ha sido por sus incompetencias parentales, educativas, ha sido deficiente, ¿no? Pegarle es legítimo. No, señor, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que la violencia, el 100% de los niños que producen, los jóvenes que producen violencia invertida, tienen una historia de vida de maltrato, macroscópico o microscópico, ¿no? Como ustedes quieran, pero la tienen, ¿no? No nacieron con el gen de la violencia invertida, ¿no? Entonces hay profesionales, autores que escriben libros, que les financian centros para niños infractores de violencia invertida, en vez de invertir todos esos recursos en la promoción de la salud, en lo que es la prevención, que es lo que es, digamos, el apoyo a la familia, el apoyo a las madres, a los cuidados principales, en la calidad de la relación temprana, ¿no? Entonces, el tema de la resiliencia también es muy subversivo, el paradigma de la resiliencia. Y es muy bonito porque se ha escrito mucho y tenemos este Boris Cyrulnik, que además de ser una excelente persona con una historia de vida extraordinaria, ¿no es cierto?, como un niño judío que escapó a los 4 años, digamos, de la Gestapo, digamos, su historia, ¿no? Es increíble, es un gran escritor, ¿no? Pero es una delicia leerlo el tío, ¿no? Todos sus libros son entretenidísimos, a veces repetitivos, pero no importa, lo hace express. ¿Por qué? Porque él sabe, digamos, de que el conocimiento se transmite a través, entre otras cosas, ¿no es cierto? El conocimiento experiencial se transmite cuando las cosas se han vivido, pero al mismo tiempo cuando se repiten y al mismo tiempo cuando se ilustran con metáforas, con imágenes. ¿Por qué? Porque somos los mamíferos que tenemos la corteza visual más desarrollada, la corteza occipital está muy desarrollada y por lo tanto, digamos, necesitamos, ¿no?, que el conocimiento no sea no solamente palabra, ¿no?, discurso, sino que esté ilustrado con metáforas, con imágenes, con experiencias, digamos. Por eso que el arte terapia es tan importante, digamos, en la reparación del daño provocado por los traumas, los malos tratos. Miren ustedes, si yo hubiese sabido de que iba a lanzarme a la conferencia o el curso así como lo estoy haciendo, nos habría pasado un montón de horas preparando esta presentación. Yo aquí, eso me lo dice siempre mi mujer, mi esposa, que es una mujer maravillosa, con la cual trabajamos juntos desde que nos conocemos hace 25, 26 años, ¿no? Me dice siempre: te veo preparando, pero si no necesitas preparar, si tú tienes, pero yo preparo, de todas maneras, sí, ¿verdad? Entonces todo lo que les voy a decir lo vamos a ver ahora para no perder, digamos, el trabajo realizado. Entonces lo que quiero es saber el papel de los traumas infantiles por malos tratos, lo que se llama la psicopatología infanto-juvenil y adulto. Ese está en mi agenda, secreta. No es tan secreta porque te la estoy revelando, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son los pilares para la prevención y las intervenciones que nosotros llamamos traumaterapéuticas? ¿Por qué? Porque en todas las historias de vida de personas que consultan a un servicio de salud mental, a un psicólogo, a un psiquiatra, etc., hay una historia de trauma, macro o microscópico, ¿no? Y mientras no se visibilice eso, mientras no se acepte eso, vamos a seguir, digamos, haciendo lo que podemos, pero muchas veces no respondiendo a las necesidades reales de las personas, ¿no? Y claro, cuando se tiene claro esto, ¿no es cierto? Cuando se tiene claro esto, uno resignifica y le toma cariño a la psicofarmacología.
La psicofarmacología ha avanzado mucho estos últimos años. La psicofarmacología ha producido fármacos que son importantísimos para ayudar a aliviar el dolor mental, el sufrimiento mental, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando uno lo toma desde este punto de vista, ¿no?, la importancia de los traumas en el origen del sufrimiento y el dolor mental, ¿no es cierto?, asociado con la psicoterapia, maravillosa. Y no hay una sola forma de hacer psicoterapia. No es porque yo soy cognitivo-conductual, soy el mejor, no, iba a decir váyanse a la mierda, no, pero eso se me sale de repente. No, eso es sectarismo. Es que no hay ninguna corriente psicoterapéutica que da solución a todo. Es el conjunto, la integración, ¿no es cierto? Todas las corrientes psicoterapéuticas son el resultado, digamos, de un trabajo, y cuando somos capaces de integrarla y usarla en función de los intereses de la persona y no en relación al ego del terapeuta, hacemos un trabajo extraordinario, magnífico, ¿no? Y también, digamos, hablar de prevención, ¿no es cierto?, es promoción de buenos tratos y promover resiliencia infantil. Cuando hablamos de prevención en salud mental en general, ¿no es cierto?, si somos capaces de crear comunidades, primero familias, comunidades, estados donde la promoción de los buenos tratos y de la resiliencia infantil tendría que ser la política más importante, la política número uno. ¿Sí? Los más progresistas ni siquiera sacan del bolsillo, lo tienen en sus programas políticos, o sea, es como si la infancia no existiera, ¿no? Y claro, cuando de repente aparece un movimiento más progresista, uno dice, esto lo van a sacar. En Chile estamos luchando por esto, estamos luchando porque hay un nuevo gobierno que es terriblemente progresista, gente muy joven, gente que está saneada la corrupción política, pero todavía no les entra de que una de las políticas públicas más importantes tendría que ser la promoción de los buenos tratos y de hacer todo lo posible para promover la resiliencia infantil. Bueno, este es el dilema más vergonzoso, ya está denunciado, digamos, del mundo adulto, ¿no? Y por favor, ahí sí que soy excluyente, no. O sea, como decimos en mi país, al que le toca el poncho que se lo ponga, ¿no? Usted no tiene por qué ponerse el poncho, o sea, ustedes no son parte de ese mundo, digamos, adulto, que tendría que tener vergüenza, porque los niños y las niñas son el bien comunitario más preciado, más importante, es la garantía de la supervivencia de la especie humana, ¿no? Por lo tanto, los buenos tratos es un metaderecho, Ahora, claro, si usted ya, con todo lo que está pasando, le importa un carajo la especie humana, ¿no? Y ya en los momentos más uno, que se vaya al carajo, ya se acabó de todas maneras, ¿no es cierto? Si siguen creyendo que porque promueven la guerra van a salvar el mundo, digamos, ¿no? Si siguen creyendo y reuniéndose y parando a la ciudad de Madrid, digamos, porque vienen a reunirse todos estos mandamases, la mayoría hombres, por supuesto, ¿no es cierto?, para ponerse de acuerdo cuánto dinero van a meter en ayudar a la pobre Ucrania, sabiendo que ustedes y yo, a lo mejor ustedes no, pero yo sí, estoy convencido que aquí vienen a defender cuánto dinero vamos a dar a la industria armamentista para que siga, digamos, enriqueciendo las fortunas de los que son los dueños del mundo. A eso vienen, digamos. El pueblo ucraniano, mira, les interesa, ¿no es cierto?, hasta por ahí nomás, ¿no? Porque los refugiados ucranianos les interesa, y los refugiados subsaharianos, los que llegan en patera, los que trabajan, los que están ahí esperando atravesar la valla, ustedes no pueden imaginarse la vivencia de esos seres humanos, hombres, mujeres, niños, niñas, que están ahí esperando de atravesar la valla para pasarse para este lado, porque allá en esos países, digamos, la vía es imposible. Más vale morir en el intento que quedarse y morir allá, ¿no? Morir en el intento, y muchos mueren en el intento. ¿Cuál es la política pública del Estado español? Del progresista
Estado español, disculpe que me meta con el Estado español, porque también me puedo meter con el Estado chileno o cualquier Estado, ¿no? La política es que, claro, los ucranianos son digamos, refugiados, tienen derecho al refugio, ¿no? Y usted no sabe, porque trabajamos en eso, lo que cuesta a un africano de la Costa de Marfil obtener papeles, ¿no? Solamente porque su color porque es negro, ¿no? Y los otros son rubiecitos y de ojos azules, y además, digamos, el conflicto ruso-ucraniano, digamos, da réditos políticos y réditos a nivel, digamos, de la geopolítica. Bueno, ya me fui por otro lado, no tenía nada que ver con mi discurso yo. Entonces, por lo tanto, es evidente para ustedes, para mí, que los bebés en gestación, los recién nacidos y los niños, sobre todo hasta los 3 primeros años, tienen una gran vulnerabilidad, nacen inmaduros, somos los mamíferos que producimos las crías más inmaduras. Chúpate eso, porque la evolución nos dio la corteza cerebral, entonces hay una desproporción entre el tamaño del cráneo y el canal uterino, y por lo tanto hay que salir antes de los 9 meses y los niños se quedan adentro. Los niños y los bebés se quedan adentro. Imagínense con el mundo que estamos viviendo, muchos mirarán, dirán, yo aquí yo prefiero quedarme adentro, yo de aquí no salgo, ¿no? No sé, evidentemente la inmadurez explica el por qué, su vulnerabilidad y por qué necesitan que los adultos, los sistemas de cuidado criados por los adultos. Y por lo tanto, por eso que defendemos, ¿no es cierto?, el hecho de que los buenos tratos son un metaderecho, ¿no? Desgraciadamente en el siglo XXI sigue siendo el grupo social más vulnerable a sus derechos y sus necesidades, ¿no? El Boris fue el que lo dijo, lo escribió él, como él y yo que somos allá dinosaurios en esto y no tenemos nada que perder, él lo escribe y lo dice. Si no cambian las cosas, la vergüenza del siglo XXI va a ser el infanticidio. Y no el infanticidio solamente el infanticidio, digamos, físico, porque por la cantidad de niños que mueren, sino que el infanticidio mental, por lo que llamamos la estupidocracia sistémica, ¿no es cierto? La estupidocracia sistémica. Entonces, por supuesto, ¿no es cierto?, es maravilloso hablar con usted, conversar, comunicar, porque yo sé que usted, digamos, por lo menos hasta ahora nadie me ha tirado un tomate o un huevo, es porque de alguna manera lo que estoy diciendo resuena con cosas que ustedes llevan, ¿no es cierto?, que ustedes tienen, ¿no? Por eso que, ¿no? Entonces, es una violación al metaderecho los malos tratos, ¿no? Los niños deben ser bien tratados. ¿Y por qué no son bien tratados? Primero, no porque los padres y las madres, estoy hablando del maltrato intrafamiliar, también podría hablar del maltrato institucional, del maltrato del Estado, todo eso, pero nos vamos a centrar en el maltrato intrafamiliar. Porque los padres y las madres tienen incompetencia. El paradigma de las incompetencias parentales es un paradigma muy importante. Gastamos 15 años, pero maravilloso en nuestra vida para hacer una investigación sobre lo que es la parentalidad y qué es lo que son las competencias parentales, y salió un libro que se llama El desafío invisible de ser madre y padre, y pusimos una guía de evaluación de competencias para evaluar las competencias parentales, no para estigmatizar, no para discriminar, sino para saber por dónde podemos empezar a ayudar a los padres y a las madres, ¿no? Entonces, estas incompetencias parentales, sobre todo las capacidades básicas. Estas capacidades básicas se adquieren en la historia de vida de las personas y son la capacidad de responder a las necesidades de apego de sus crías, de apego y de cuidado. Son la empatía, ¿no es cierto? La empatía. Hablar de empatía, bueno, estaríamos horas y horas hablando de empatía, ¿no? Y de la mentalización, estaríamos también mucho rato hablando de mentalización, que es un concepto más nuevo, que es propuesto por un autor que se llama Fonagy, que es un anglosajón de la misma escuela de Baldwin, de la Tavistock de Londres, ¿no?, que hace una articulación entre la capacidad de responder a las necesidades de apego y la empatía parental, y nos permite a nosotros hablar de mentalización parental, ¿no?, que es la capacidad de hacer hipótesis lo más cercana posible de los estados mentales de los hijos y de las hijas. Mi hijo y mi hija
no está llorando para molestarme. Mi hijo y mi hija está llorando, tiene un mes, porque tiene una necesidad. Eso es tener una capacidad mentalizadora, ¿no? Y entonces la capacidad mentalizadora te lleva a una capacidad reflexiva. ¿Qué le pasa a mi niño? ¿Qué le pasa a mi niña? Es la capacidad, o sea, la capacidad mentalizadora te permite actuar a partir de una hipótesis que generalmente corresponde realmente al estado mental del niño y la niña. El niño y la niña están llorando porque en un mes no tiene otro medio de comunicación que el llanto, ¿no? No vamos a hacer aquí la apología de la estética del llanto, porque ¿no? El llanto, sobre todo cuando es potente y el bebé llora a las 2 o 3 de la mañana, no estamos muy contentos. ¿Para qué vamos aquí a hacer? ¿Ah? Pero es un medio de comunicación, y una madre que tiene recursos mentalizadores, en vez de decir llora para molestarme, llora porque se parece a mi suegra, llora, etcétera, etcétera, porque es igual de pesado que mi marido, etcétera, etcétera, sino que llora. Se pregunta, ¿por qué llora mi niño? Lo más probable es que tiene hambre, lo más probable es que necesita que lo tome en brazos, lo más probable, etcétera, etcétera. Esto es una capacidad mentalizadora, y por ensayo y errores busca la respuesta la más adecuada posible. Por eso el tema de la mentalización es tan importante. Después el otro elemento, bueno, ya lo dijimos, el entorno económico, social, cultural es desfavorable para criar niños y niñas. No solamente por el tema de la desnatalidad, el tema de que los países mientras más desarrollados están, producen menos crías. No voy a criticar a ustedes que son jóvenes y tienen toda la vida por delante, ¿no es cierto? Pero claro, si no tienen hijos, ¿no? Si los valores dominantes del mercado hacen que hayamos sido de alguna manera víctimas de una especie de lavado del cerebro, que lo más importante es consumir, ¿no? Más importante que maternar o paternar, porque el hombre tiene que implicarse para poder para que maternar sea algo placentero, no algo sacrificial, perdón. Entonces lo importante es que es verdad, el entorno económico que estamos viviendo, no hay producción de niños. ¿Quiénes son los que producen los niños y las niñas en los estados de los países desarrollados? Los migrantes, pues. Los migrantes son los que siguen dándole caña. Y mientras más caña le dan, más niños y niñas tienen, ¿no? Entonces, claro, podemos hacer. Son menos libres las mujeres, claro, ¿verdad? ¿No? Están más todavía. Les falta todavía insumos para liberarse del machismo imperante de la religión, en el caso de las religiones islámicas, de las mujeres sudacas, digamos, de la sobrevalorización del macho, del hombre, etc. ¿De acuerdo? ¿No? Pero en la realidad, la que nos está salvando como especie son los inmigrantes en estos países. Son los inmigrantes. Ahí están. ¿Ya? Entonces están salvando a la especie humana, ¿no? Todo el tema de las ideologías, todo eso ya lo dijimos, pero hay otra parte, la ignorancia o la indolencia de los legisladores sobre las necesidades infantiles y la parentalidad, que es vergonzoso. Perdóname que diga que me estoy haciendo catarsis aquí, pero es que claro, la estudiocracia en el mundo de la política es lo más grande que hay. Es sistémica, sí, ¿no? La última experiencia se las cuento porque, bueno, me invitan a la comisión sobre, ¿no? Porque quieren cambiar la ley de infancia a la comunidad catalana, que es una de las más progresistas, ¿no es cierto? Junto con la comunidad autónoma vasca. Porque me invitan a la comisión del Parlamento catalán, ¿no es cierto? Y me encuentro con una ignorancia y una indolencia de los que van a hacer las leyes para mejorar la situación de la infancia, y sobre todo la infancia desprotegida. Oye, a partir de ahí yo digo, oye, pobres niños, mejor dejemos las cosas como están, porque si escuchan, no, se le había ocurrido que había que cambiar la ley, que no es tan mala, pero podría ser mejor. Pero claro, por el rédito político, si cambia la nueva ley de infancia va a tener mi nombre o el nombre del partido político que
que lo propulsó detrás de ese nuevo proyecto. Los niños les importaba un carajo, ¿no? A lo mejor les importaba un poquito, ¿no? Ya me estoy poniendo extremista, todavía me queda al lado de mi historia, ¿no? Y lo último, digamos, las creencias adultocéntricas que dominan las políticas públicas de apoyo a la familia. La familia no es un sujeto, la familia es un contexto. La familia no es el único medio de vida. Cuando la familia, digamos, no cumple su finalidad, no es una familia, ¿no? La familia se define por su finalidad. Cuando un padre abusa sexualmente de su hija, eso deja de ser una familia, ese es un sistema de productor de abuso sexual, ¿no? No es una familia, no hay que conservarla, no hay que darle visita al sujeto, ¿no? No hay que, ¿no? Es que llegar a la situación más absurda como el feminicida, digamos, que sigue teniendo derecho a visita porque es el genitor. Oye, la consanguinidad es un hecho biológico, pero eso no da ninguna garantía para, digamos, bueno, cuidado saludable, ¿no es cierto? Claro, mientras sigamos sacralizando la familia biológica, mientras sigamos sacralizando la consanguinidad, entonces los niños y las niñas al que le tocó, ¿no es cierto?, nacer en una familia, digamos, organizada por trauma, ese niño está, perdóneme la expresión que no se me ocurre otra, está jodido, ¿no? No me gusta la expresión, está... Bueno, ya me lo entendieron, que no se me ocurre otra, ¿no? Entonces, claro, esas creencias adultocéntricas, la mayoría de las políticas de protección infantil son destinadas a la preservación de la familia, por favor, no al interés superior del niño y de la niña. El tema de la adopción es una vergüenza, ¿no es cierto? Los niños ya durante el embarazo existen todos los elementos para que la madre, desgraciadamente, uno pueda detectar las incompetencias parentales que tiene, ¿no es cierto? Y la falta de recursos, ¿no es cierto?, familiares para asegurar el desarrollo sano de ese niño. Durante el embarazo, en eso se ha avanzado mucho, pero como el que la hace es el dueño, el que lo hace es el dueño del niño o de la niña. Una madre me dijo una vez que encontré, a la vez anecdótico, me dijo, mire señor, mire usted, no déjese con sus historias. El que parió a este niño soy yo. Y si quiere me lo como, me dijo. Está bien, el canibalismo hace muchos años que el avance civilizatorio, ¿no? Eso que ya, ¿no? Ni siquiera los mamíferos se comen a sus crías, así que por ahí no vamos, ¿no? Claro, es que eso que acabo de decir es como que si la consanguinidad da derechos. La política de protección infantil está centrada en la patria potestad, siguen siendo centradas en la patria potestad, no en el interés superior del niño y la niña. Por eso que la adopción o el acogimiento familiar permanente, ¿cuántas familias suficientemente sanas estarían dispuestas a, digamos, acoger a un niño o una niña? Mientras más pequeñito, mejor es el pronóstico. Claro, si a una familia que quiere acoger un niño le damos un malote de 14 años que ya está con trastornos conductuales imposibles, por supuesto que no, va a aguantar 15 días, un mes, pues, y después decir, mire, muchas gracias, le devuelvo su jovencito, ¿me entiendes? Entonces, claro, todas esas son políticas basadas en ideologías, basadas en creencias que no tienen ningún fundamento científico. Anoto porque seguramente muchos de ustedes no están de acuerdo con lo que estoy diciendo. Bueno, estos ya lo dijimos, y me gustaría que ustedes seguramente lo tienen integrado. La mente es producida por el cerebro, el sistema nervioso. El alma no tiene nada que ver aquí. El alma, digamos, busquémosla por la filosofía, por la religión, ¿no? Aquí estamos hablando de la mente, ¿no? De la mente, y esa mente es producida por el cerebro, el sistema nervioso. Y lo que es más interesante, y que
le da sentido a nuestras prácticas es que la neurociencia ha probado que la configuración, no estoy hablando de neuroanatomía, la configuración, el funcionamiento y el neurodesarrollo, o sea, el desarrollo del cerebro y la mente, depende de la interrelación del material genético y de las relaciones personales, de la relación interpersonal, ¿no? Eso es una... Entonces, claro, afortunadamente usted y yo no tenemos, digamos, poder para intervenir en el genoma de las personas, ¿no? Pero sí tenemos poder o posibilidades de intervenir en la calidad de las relaciones interpersonales y eso es muy importante. Yo cuando estoy hablando, el tiempo se me va. ¿Hasta qué hora tengo tiempo, por favor? ¿Ah? ¿Hasta las 11? Dígame, no, pero no. 11 y cuarto. 11 y cuarto. Bueno, tengo 40 como esta, así que yo se lo dije, ¿no? No, pero vamos a ir rápido. ¿No? Entonces, cuando hablamos de buenos tratos, estamos hablando de relaciones interpersonales, de adultos, no de cuidadores, que son capaces de aportar alimentación saludable y de cuidado. La lactancia materna, no vamos a hablar, no vamos a existir el problema desde que la Nestlé produjo la leche maternizada, la lactancia materna. Yo no soy mujer, yo sé que dar a amamantar un niño o una niña nunca nos va a tocar a nosotros, ¿no? Le va a tocar a las madres. Yo sé que amamantar puede ser, no es tan placentero como nos tratan de vender. Amamantar significa que la madre se sienta apoyada, que sepa que es complicado amamantar, que cuando chupa el niño el pezón duele, que si más encima ha hecho una mastitis a la pobre señora, es mucho, o sea que no es, pero el amamantamiento, la leche materna, sigue siendo el alimento más importante, digamos, para asegurar el crecimiento y el desarrollo. Y por eso que los pediatras luchamos, los psiquiatras infantiles luchamos por si es posible, digamos, por lo menos 6 meses, señora. Por 6 meses usted no sabe, está pagando un seguro de vida, ¿no? Sus senos están pagando un seguro de vida con eso, con 6 meses. Bueno, 4 meses empezamos a negociar, pues, ¿no? Claro, porque es fundamental. Bueno, después, digamos, todos los otros insumos, el afecto, la estimulación es fundamental. La minusvalía psíquica que después nos encontramos en el mundo adulto es el producto de la falta de estimulación, digamos, en las edades tempranas de la vida, ¿no? El señor o la señora es cortita, decimos nosotros, ustedes no, yo sé. No, ustedes no dicen nunca esas cosas tan horribles, ¿no? Y el señor, lo que pasa es que el papá y la mamá son cortitas. No, señor, el papá y la mamá son minusválidos psíquicos porque cuando eran pequeñitos no recibieron la estimulación necesaria. Y como no hubo estimulación temprana, no se desarrollaron, ¿no es cierto?, los sistemas mentales más importantes, digamos, para responder al desafío adaptativo. El tema de la protección, el tema de la educación, el tema de la socialización, todos esos son importantísimos. Ahora, claro, esto ya lo hemos dicho ya. La violencia, los malos tratos infantiles alteran toda esta maravilla. Si son tempranos, crónicos, acumulativos, van a bloquear los procesos de autoorganización cerebral. La gracia que tiene el cerebro es que tiene una gran plasticidad cerebral, ¿no es cierto? Es hambriento de los buenos estímulos, ¿no? El cerebro es ¿no? Y entonces, digamos, tiene una gran plasticidad neuronal porque hay una gran reserva neuronal, pero los traumas, la base de los traumas por malos tratos tiene que ver con ese daño cerebral. Por lo tanto, se dañan todas las áreas del funcionamiento cerebral muchas veces, ¿no? Los mecanismos de supervivencia y defensa toman el control en los casos más graves, ¿no? Por su contenido, duración y falta de apoyo se produce atrofia cerebral. Oye, es que cuando uno ve las imágenes de cerebros atrofiados, ¿no es cierto?,
duele el alma, no, duele el corazón, duele, mejor dicho, ¿no? Por lo tanto, los traumas por malos tratos en la infancia es una enfermedad del neurodesarrollo causada por factores ambientales que afectan a la salud mental y la salud física a lo largo de la vida, producido por factores ambientales. Entonces, cuando uno habla de los malos tratos como factores, como procesos traumáticos, no son eventos traumáticos, son procesos traumáticos. Eventos traumáticos es cuando te atropella un coche. Eventos traumáticos cuando hay una erupción en un volcán. Eventos traumáticos en la pérdida de alguien querido, no sé, etc. Es que son procesos relacionales traumáticos, ¿no? Son conductas que por acción o omisión provocan dolor, sufrimiento y respuesta de estrés mórbida. O sea, la respuesta de estrés pasa a ser parte del sufrimiento, parte del problema, parte de los trastornos, ¿no? Según los contenidos, la intensidad y duración pueden producir un daño sistémico. Un daño sistémico puede producir la relación entre los malos tratos en la infancia como factores traumatogénicos y los trastornos del sistema inmunitario. Está probado, súper probado. Cuando una señora, tengo fatiga crónica, dice, ¿no? Tengo, digamos, lo otro que está de moda, se me fue la palabra, la fibromialgia. Uno piensa, ¿qué le habrá pasado a esta señora de niña? Y uno se da cuenta, digamos, que es una malquerida, no solamente una malquerida, sino que es una mujer que fue obligada a ser la madre de su madre, digamos, a cargar una mochila desde que era muy pequeñita, y después, ¿cómo no va a tener fatiga crónica la señora? ¿No? ¿Cómo no va a tener una fibromialgia si es de pequeñita? Digamos, bueno, después se interiorizan como memorias implícitas traumáticas. El tema de la memoria es fundamental para entender el impacto traumático de los malos tratos, ¿no? Las memorias son implícitas y explícitas. Las implícitas están siempre presentes. A partir del segundo trimestre del embarazo hay memoria implícita. Todo lo que el cuerpo lleva a la cuenta, dirá Basil van der Kolk, que es uno de los grandes en trauma, ¿no? El cuerpo lleva la cuenta desde la vida intrauterina para adelante. Eso no significa que hay una narrativa, ¿no? Ustedes ni yo puede tener una narrativa de lo que les pasó durante los 9 meses de embarazo y los primeros 3 años de edad, ¿no? Es una memoria implícita. La memoria implícita, cuando es traumática, está presente en todos los trastornos psicopatológicos de los cuales estamos hablando. Después, a los 3 años, a partir de 3 años, por el neurodesarrollo, sobre todo las zonas corticales, la área brocal, se produce la memoria explícita, que es la memoria de las narrativas, que es la memoria de los recuerdos. Recuerdos que son siempre influenciados, por supuesto, por los relatos, las narrativas que existen en el contexto, ¿no? Después, y por supuesto, los traumas por malos tratos más mortales son los causados por los progenitores, por supuesto. Padre y la madre te hacen daño. Qué paradoja más terrible, ¿no es cierto? ¿No? Y los otros son otros miembros de la familia, profesores, sacerdotes. Les meto a los sacerdotes, por supuesto. Se los meto porque el tema de la pedofilia en la Iglesia Católica y en las iglesias evangélicas también, pero los católicos lo que más se sabe es impresionante, por favor. ¿No es cierto? Y la cara de nosotros nos fuimos, que tienen los obispos y los cardenales, es impresionante. Por supuesto. Por suerte este Papa parece ser que quiere que las cosas cambien, pero bueno, a lo mejor dirige, pero vamos a ver qué es lo que va a pasar, ¿no? La víctima es difícil que le puedas dar un sentido y elaborar, porque si te maltrata tu madre, si te maltrata tu padre, si te viola o te abusa sexualmente el cura del pueblo, ¿cómo le puedes dar sentido a ese tipo de atrocidad? ¿No es cierto? Estamos en lo que nosotros llamamos, ustedes también, por supuesto, ustedes conocen la teoría del doble vínculo, por supuesto, una paradoja terrible. No se puede metacomunicar porque hay peligro, ¿no? En el caso del abuso sexual, por ejemplo, ¿por qué el silencio de las víctimas? ¿Por qué no pueden metacomunicar? No pueden comunicar abiertamente, porque
primero, digamos, no saben, no han tenido educación sexual, y de nuevo la Iglesia Católica está metida hasta las masas, son corresponsables de los abusos sexuales, porque en la escuela no recibe educación sexual, y cuando intentan que se produzca para que tengan conciencia del riesgo que puede ocurrir, porque hay adultos que abusan a los niños y a las niñas, se puso una tremenda parafernalia, un tremendo escándalo. No se puede metacomunicar, y por lo tanto, ¿qué hace un niño o una niña? Comunica lo que le están haciendo, ¿no es cierto?, de una forma camuflada, a través de conductas, trastornos conductuales, y a veces estas conductas son manifestaciones de sexualización traumática, ¿no es cierto? Y entonces la niña o el joven, digamos, víctima de abuso sexualmente, las niñas son más del 90% de las víctimas son mujeres, ¿no es cierto? Y más del 90% son hombres los abusadores, ¿no? Tema de género también, ¿no? Bien, entonces el doble vínculo, ¿no?, se quedan encerradas en esas jaulas tan terribles, ¿no? Y además todo esto ocurre en contextos desfavorables. Esa diferencia entre malos tratos macroscópicos y microscópicos ya lo hicimos, ¿no? Esto me gustaría, el maltrato en cualquiera de sus formas causa daño cerebral, ¿no? Y aquí todas las presentaciones que vienen, que no tengo tiempo, pero no importa, porque me quedan 10 minutitos, ¿no es cierto? Todo esto aporta a la neurociencia, ¿no? Las relaciones interpersonales más los tratos infantiles son productoras de procesos traumáticos, desorganizan, ¿no es cierto?, el eje vertical de la organización cerebral, ¿no? La organización cerebral el cerebro es triúnico, tiene el tronco cerebral, tiene el sistema límbico y tiene la corteza cerebral, ¿no? Y por lo tanto, entre medio, tiene las regiones prefrontales entre la corteza y el sistema límbico. El tronco cerebral es el responsable de todas las funciones neurofisiológicas. El sistema límbico es el responsable de las emociones y de la memoria, para hacer un resumen. Las áreas orbitofrontales, las de aquí, ¿no es cierto?, son responsables del uso del pensamiento para poder modular las emociones y las pulsiones, ¿no es cierto? Y el cerebro, digamos, por supuesto, que es el más desarrollado de todos los mamíferos, tiene una cantidad enorme de funciones extraordinarias. Los malos tratos desorganizan la coordinación de estas tres estructuras y desorganizan cada una de estas estructuras. La sintomatología que ustedes encontrarán como diagnóstico, los que están de moda, el déficit atencional con hiperactividad, el comportamiento oposicionista desafiante, lo que se les ocurrió ahora de introducir todos los trastornos bipolares en la infancia y una serie de otras etiquetas, ¿no es cierto? Esas etiquetas son el resultado de disfuncionalidades, digamos, producto de experiencias traumáticas de las diferentes áreas del cerebro, del tronco cerebral, sistema límbico, órbito frontal y corteza, y por lo tanto que se desorganizan, se descoordinan entre ellas, ¿no? Aquí tienen, pues cuando ustedes lean tranquilos en su casa esta presentación, ustedes ven ahí, ¿no?, un resumen de los trastornos más importantes, ¿no es cierto?, de las redes neuronales de las diferentes áreas, de las áreas del cerebro, ¿no? Que es muy interesante porque de alguna manera ustedes se dan cuenta de que hay un daño real de las redes neuronales, ¿no? Es un daño real, ¿no? Y hoy día se conoce eso, hoy día se sabe, por eso es tan importante la prevención, ¿no? Mi colega Rafa Benito es maravilloso, tiene un psiquiatra que se formó con nosotros hace 20 años atrás y que ahora es de una inteligencia superior y excelente para... Este es el famoso cerebro organizado por trauma, ¿no? Entonces él le puso ahí todo, ¿no?, las zonas más importantes, digamos, y de alguna manera, digamos, las ilustró con esas imágenes.
¿no? De esto les podría hablar, pero no, me quedan 10 minutos, así que no. Seamos prácticos, seamos... Lo otro importante también es que los traumas por malos tratos alteran el funcionamiento, la coordinación e integración de los hemisferios derecho e izquierdo a través del cuerpo calloso, ¿no? Eso es fundamental para entender, por ejemplo, para entender los trastornos de la integración horizontal, para entender los traumas del apego. Esto la compañera, la de María, no lo sabía porque en ese tiempo no había tecnología, pero estos trastornos de la integración horizontal, o sea, ¿no? Que permite el cuerpo calloso, cuando los traumas las alteran, las desorganizan, producen los traumas del apego. El apego evitativo, ¿no? De que es una hipofunción del hemisferio derecho, una hiperfunción del hemisferio izquierdo. El apego ansioso ambivalente, la hiperfunción del hemisferio derecho, ¿no? El evitativo es cuando el niño o la niña está sometido a golpes, a dolor, le pegan, lo pellizcan, le gritan, le chillan. Entonces evita, se retira de la relación. No la corta, porque es dependiente de la relación. El ansioso ambivalente es cuando hay negligencia, cuando hay falta de estímulo, falta de afecto, ¿no? Entonces hay una hiperfunción del hemisferio derecho, o sea, el hemisferio derecho, no tenemos tiempo, pero es el hemisferio de la creatividad, ¿no es cierto? Entonces el niño amplifica sus conductas de apego para, entre comillas, dicen, llamar la atención de los cuidadores y las cuidadoras, ¿no? Los niños y las niñas con un trastorno de apego ansioso ambivalente son muy pesados en el sentido de que necesitan ser vistos, ¿no? Y después el más grave de todos, el que nos hace es el apego desorganizado. El apego desorganizado emerge, digamos, produce un trastorno de integración horizontal y emerge, digamos, en contextos que son terriblemente caóticos, consumo de tóxicos, violencia de género machista en la pareja, abuso sexual, etcétera, etcétera. El apego es desorganizado, o sea, el niño abandona, ¿no es cierto? Abandona, ¿no? La necesidad de vincularse con el otro y se hace autónomo, entre comillas, para controlar al otro, a la otra. Son controladores y hay una clasificación muy interesante que no tenemos el tiempo de desarrollar. Entonces el funcionamiento alternante y no integrado de ambos hemisferios, ¿no? Y hay una desconexión entre la memoria implícita y la memoria explícita, ¿no? Y las memorias implícitas, sobre todo las traumáticas, son prominentes. Aquí tiene todo lo que, ¿no? La importancia que tiene el trauma en el funcionamiento de los hemisferios derecho e izquierdo. Está aquí, ¿no? Eso lo señalo, aquí le hago una publicidad para que un día, si les interesa, lo puedan leer. Si les interesa, es un resumen, ¿no? Entonces, las secuelas traumáticas, los malos tratos infantiles, son los trastornos traumáticos del apego, por supuesto. Son los trastornos traumáticos de la respuesta a los estresores, ¿no? Los trastornos traumáticos de la respuesta de estrés o el síndrome, los trastornos de estrés postraumático, ¿no? Los trastornos traumáticos del neurodesarrollo, comportamientos antisociales, la inhibición del desarrollo y la resiliencia y la revolución transgeneracional de los malos tratos infantiles, ¿no? Esto en general, cada uno es un capítulo impresionantemente interesante desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista diagnóstico y desde el punto de vista de la intervención, ¿no? Esto, el daño cerebral ya comienza en la vía intrauterina, evidentemente eso está demostrado, ¿no? El síndrome alcohólico fetal, podríamos hablar también del síndrome alcohólico fetal, ¿no es cierto? Y todas las alteraciones y los síndromes que produce a nivel cognitivo, a nivel de la autorregulación, a nivel, digamos, de la adaptación, ¿no es cierto? ¿No? Sobre todo a las relaciones interpersonales. No hace falta que se ingiera una gran cantidad de alcohol para causar daño cerebral, ¿no? Desgraciadamente, digamos, en la vida intrauterina el feto es terriblemente sensible a los tóxicos, ¿no? Y el daño traumático de la ecología intrauterina produce serias consecuencias,
¿no es cierto? No, el consumo de drogas, el consumo de tóxicos. Y ustedes habrán escuchado o van a escuchar, ¿no? Un ejemplo de estupidocracia, ¿no es cierto? Porque como es sistémica, o sea, está en todas partes, ¿no? De decir, no es porque la madre ha consumido droga, no puede ser una buena madre. Oye, si no se trata de eso, ¿no? Consumió tóxicos durante el embarazo y por lo tanto prefirió por razón, pero las razones son comprensibles, pero la víctima, el afectado que no tiene nada que ver con las razones comprensibles, es el niño o la niña que tiene derecho a un medio de vida diferente, ¿no? Entonces la mujer acepta, la madre acepta ir a una comunidad terapéutica para toxicómanos. Pero el servicio de protección, cuando hay gente coherente, dice, sí, pero el niño tiene derecho a una familia acogedora que lo cuide, ¿no? Y que no esté contaminado, digamos, por el consumo de tóxicos a la madre. Ay, no, pero ¿cómo vamos a separar esta cría de la madre? ¿No? Que eso es el daño más grande que la madre consuma tóxicos. Esa es parte de la estupidocracia, ¿no? Porque la niña, el niño no tiene conciencia de quién es su genitora. Lo que tiene conciencia es de la calidad de los cuidados. Aunque lo que estoy diciendo puede parecer, no ser terriblemente abominable, pero es la realidad. Los niños, la mente infantil, ¿no es cierto?, de lo que tiene conciencia de los buenos cuidados, ¿no? De ser bien cuidados, ¿no? De ser bien acompañados. Ni siquiera le interesa quién es el genitor, quién es la genitora. Y lo mismo vale para el tema de la adopción. Cuando en el tema de la adopción, los psicólogos, las psicólogas, los profesionales, no se preocupen, no he roto nada, todo sigue igual, lo sé. En el tema de la adopción, no, lo que pasa es que este niño tiene trastorno, tiene dificultades, porque necesita conocer sus orígenes. No, señores, no es por eso que tiene trastorno, es porque tuvo un daño traumático antes de la adopción, estuvo en un orfelinato allá en China o allá o en una región en Rusia donde había menos 30 grados de temperatura y no había cobija para calentarlo, digamos, y no había nadie que lo tomara en brazos y que le hiciera, y que lo meciera y que le mirara a la cara, ¿sí? Tiene un trauma temprano esta niña, ¿no es cierto? Y además, porque los padres adoptivos, tan buenos ellos, ¿no es cierto?, pensaban que con el cariño todo se resuelve, todo, y se demoraron 2 o 3 años darle la idoneidad y otro más en el proceso de adopción. O sea que cuando adoptaron tenía 4 años, o sea que ese niño ya venía con un daño, un trauma temprano terriblemente complicado, y nadie le acompañó ni al padre ni a la madre para monitorearlo, porque tienen que ejercer una parentalidad terapéutica, reparadora, tienen que ser terapéuticas a domicilio, en su casa, en vez de ser solamente padres y madres, ¿no? Entonces, esa es la causa, no la búsqueda al origen. Eso es un invento de los psicólogos, de las psicólogas, no todos, por supuesto, que trabajan en adopción y que hacen esto una bandera, digamos, ¿no? Claro, las soluciones facilistas son, ¿no? Y si no, de repente a todos los niños, sobre todo los que vienen de Rusia, tienen SAF, tienen un síndrome alcohólico fetal, que se manifiesta tardíamente. ¿Y cómo lo prueba usted? No, si es que no hay que probarlo porque vienen de Rusia. Bueno, no, porque vienen de Rusia, no, tienen trauma temprano que es diferente, ¿no? A lo mejor tienen SAF. A lo mejor, ¿por qué no? Porque parece que, ¿no? Por el frío no se toma más de la cuenta, pero esa es una aseveración, ¿no? Eso es el alcohólico fetal. Después el otro ejemplo, digamos, ¿no? Esto lo ven ustedes, el síndrome del zarandeo, ¿no? La madre totalmente aislada, sola. No sé, las madres, como hablaba la compañera ayer que hablaba sobre inmigración, ¿no? Las madres sudamericanas que tienen un bebé en condiciones sociales, pero no tienen que trabajar, digamos, 20 horas al día, etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto el llanto del niño ya es lo que le faltaba, o el llanto del bebé, y creen que si lo sacude un poquito, ¿no? Es como si la sacudida fuera un interruptor que va a parar el llanto.
no, pobre señora, no. El sacudimiento produce eso en el cerebro, puede producir una hemorragia subdural que puede producir una minusvalía a vida si no produce la muerte antes, ¿no? Lo después podríamos hablar mucho más, ya estamos terminando porque se nos acabó el tiempo, sobre lo que es la infancia temprana. ¿Por qué nos hemos dedicado tanto estos últimos años a trabajar sobre la infancia temprana y los traumas tempranos? Por el tema de la prevención. Mientras más temprano podamos intervenir, más posibilidades tenemos de que el niño, digamos, no se pare, no podamos, digamos, detener, esta especie de carrera, ¿no es cierto?, hacia la psicopatología, ¿no?, entre comillas, hacia la enfermedad mental, ¿no? Por lo tanto, nos interesamos mucho en estas partes del cerebro que son moduladores de los circuitos del miedo y de la ansiedad, ¿no?, provocadas por las amenazas, y una de las amenazas más terribles son los malos tratos, la falta de cuidado, la negligencia. Nos interesamos mucho por un órgano, los amígdalas, ¿no?, de la amígdala. No es la amígdala de la garganta, sino que son las amígdalas cerebrales, ¿no?, que tienen una función maravillosa. Mientras más sepa uno de la amígdala es nuestra aliada y nuestro enemigo. La amígdala es un detector de amenaza, ¿no? Detecta la amenaza de lejos, pero cuando las detecta, las memoriza. Y cuando las memoriza, se confunde la pobre amígdala porque emociona, pero no discrimina, ¿no? Entonces, uno de los grandes desafíos es hacer una alianza para los traumaterapeutas que trabajamos con niños o niñas o con todas las personas con diferentes tipos de trastornos, es hacer una alianza con la amígdala para que nos deje tranquilos, ¿no? Para que integre que el pasado es el pasado, que lo que está pasando en el presente no tiene nada que ver con el pasado, porque la amígdala ya integró la memoria implícita, que todo lo que se parezca a lo que le produjo el daño, todo lo que se parezca en el presente, aunque han pasado 30 años, todo lo que se parezca en el presente es lo mismo que el pasado. Y por lo tanto, digamos, hace una conexión rapidísima, ¿no es cierto? Y por eso la sintomatología, por eso la crisis de pánico, por eso los trastornos de ansiedad, por eso la descompensación depresiva, etcétera, etcétera. Por eso estoy aquí siendo muy rápido, pero por eso las depresiones posparto, por eso la psicosis posparto, porque la amígdala, digamos, integró que, digamos, ser bebé, el llanto del bebé, producía experiencias dolorosas, amenazas, y por lo tanto, digamos, cuando la madre es madre y escucha llorar a su niño, no es ella la que reacciona, es su amígdala la que reacciona y se confunde, piensa que el horror que vivió cuando era bebé, esto parece ciencia ficción, pero no es ciencia ficción, el horror que vivió cuando era bebé se va a repetir ahora en el presente cuando han pasado 30 años. Y claro, y la amígdala se crea todo el sistema, al cerebro y todo el sistema nervioso que es así. Jorge. ¿No? Y por eso que hay que utilizar psicofármacos, por eso que hay que acompañar a las madres antes, durante y después del parto, ¿no? Y ya cuando hay una psicosis y una desorganización global, digamos, del funcionamiento de la mente, ¿no? Tiene mucho que ver con eso, lo que estamos planteando, ¿no? Por eso que la amígdala... Jorge, nos quedarían 3 minutos más o menos, ¿vale? Los 3 minutos, los 25 presentaciones, las 5... Vale, no, te estoy haciendo una broma. Según he entendido, ¿nos vas a dejar la presentación? Yo sí soy bromista. Vale. Me toma en serio, no me tomo nunca en serio. El hipocampo, veamos, bueno, también nos interesamos. El hipocampo es fundamental porque codifica los recuerdos. El hipocampo es como el Google del cerebro, es el buscador, digamos, de los recuerdos, ¿no? Los recuerdos explícitos no están todos en el hipocampo, están diseminados en las diferentes partes del cuerpo, pero hay buscador de recuerdos, ¿no es cierto?, el hipocampo, y el córtex cingulado, ¿no es cierto?, fundamental para la supervivencia, fundamental, digamos, para el placer de vivir, ¿no? Pero al mismo tiempo, digamos, cuando
El corte cingulado no funciona bien, se produce por supuesto mucho dolor, mucho desánimo, muchas ganas de morirse en vez de ganas de vivir, ¿no? Y el otro interesante, los cortes prefrontal, sobre todo la parte ventromedial, porque el corte prefrontal. Los adolescentes, volvemos al tema, los adolescentes infractores de ley, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, o todos los adolescentes, ¿no? Pero los adolescentes, la adolescencia sana, tienen derecho, digamos, a tener un corte prefrontal, digamos, un poquito apagado, ¿no? Un poquito apagado, por eso es que pasan al acto, reflexionan poco, el tema del botellón y todo eso, falta de reflexión, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, tienen el núcleo accumbens, que es el núcleo del placer, hipertrofiado. Entonces a la fiesta vamos al placer a corto plazo, las consecuencias las pensamos mañana, usamos condón, no usamos condón, preservativo, no, esto lo pensamos después, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen hiperactivado el núcleo accumbens y al mismo tiempo el corte prefrontal, que es el corte reflexivo, de la función reflexiva y de la función que organiza, digamos, las experiencias, ¿no? Está más inhibido, y la amígdala está en la fiesta, la amígdala en la fiesta, por eso que nuestros adolescentes, incluyendo mi hija, tan linda ella, y de repente está, pero gorda la chica, por Dios, ¿no? Está con la amígdala disparada, tío, no se le puede decir nada, porque, ¿no? Entonces eso es parte, digamos, de cómo estas zonas, digamos, van a tener, ¿no? Interésense mucho por los traumas tempranos. Eso es lo que yo quería pasar como mensaje, ¿no? Los traumas tempranos, eso es importantísimo, el trauma temprano, porque de ahí empezaríamos, si pudiéramos intervenir precozmente con los bebés y con los niños antes de los 3 años. Los primeros 1000 días, lo que se usa ahora, los primeros 1000 días de la infancia son los días más importantes para el neurodesarrollo, ¿no? Y por lo tanto, bueno, esto ya lo hemos dicho, digamos, y ustedes lo pueden leer ahí. Hay una cantidad de estudios que confirman lo que yo estoy diciendo. O sea, esto no me lo he sacado de la chistera, yo pues sí. No, porque hay muchos estudios, muchos papers. Los academicistas tienen más tiempo para leer esos papers, ¿no? Entonces uno se los piratea, lo que escriben, ¿no? Y saca información. Nosotros los clínicos estamos, ¿no? Aquí las compañías que están atendiendo todos los días tienen, ¿no? 8 consultas diarias, ¿no? Que pueden ver a lo más cada 15 días, aunque a veces hacemos el esfuerzo de ver una vez a la semana, estamos no tenemos tiempo para leer tanto, pero bueno, de alguna manera a los que les gusta, o sea, ¿no? Nos gusta leer, nos gusta estar más o menos al día, por lo tanto, hay estudios que confirman lo que estoy diciendo, ¿no? Esto es, bueno, aparece en todo lo que hemos dicho ya. Aquí lo tienen ustedes resumido, todos los trastornos que se producen por malos tratos como experiencia traumática, como procesos traumáticos, ¿no? Ya eso ya lo hemos dicho, ¿no? Y después, claro, hay más detalles sobre, ¿no? el tema de la amígdala cerebral, lo que acabo de decirle, digamos, la amígdala emociona pero no reflexiona, digamos, ¿no? O sea, ¿no? Y por lo tanto es el gran desafío trabajar, ¿no? Lo mismo vale el tema del hipocampo. El hipocampo, la memoria traumática, a veces, digamos, es tan potente que es la que va a producir, digamos, este trastorno importante, el hipocampo, y que explican una cantidad de sintomatología, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera el hipocampo ya no es Google. Es como el cura del monasterio, digamos, que tiene una gran cantidad de libros y no sabe dónde encontrar la información. Jorge, tenemos Con que eso ir terminamos. Sí. Acabando. Sí, voy a terminar, sí. Y después tenemos, este caso lo conocen, el de Phileas Jain, o sea, yo quería terminar con esto, dándole, no para que salgan deprimidas de aquí, ¿no? Pero bueno, las neuroimágenes muestran el daño, o sea, esto que estoy diciendo no lo saco a la chistera, las neuroimágenes muestran el daño severo, digamos, la atrofia cerebral, ¿no? Está ahí, ¿no? Y todas las investigaciones sobre traumas, sobre atrofia y
y traumas son muy interesantes. Los trastornos del sistema nervioso autónomo, ¿no? Si ustedes pueden, ¿no? Métanse por la teoría polivagal de Porges. Él es un gran señor, Porges, que cree la teoría, o sea, que él propone la teoría polivagal, el nervio vago, la teoría polivagal, que son clínicas o que les interesa todo esto. Métanse porque ahí ya están los libros de Porges, hay libros de Porges. Entonces es muy interesante. Si hubiese tenido tiempo, pues tendría mi exposición era como para una semana, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Lo que quería terminar, y ahora sí que termino, es el tema de la negligencia, ¿no? Del daño de los malos tratos infantiles, el más traumático, el más terrible es la negligencia. Y sobre todo la negligencia temprana, tanto nutricional, física, afectiva, ¿ah? Y de estimulación en la infancia y la adolescencia. Y hay muchos estudios sobre el impacto de la negligencia infantil y la relación con los trastornos psicopatológicos. Lo mismo con el tema de los estresores, el maltrato físico y el abuso sexual, que son estresores muy mórbidos, muy tóxicos, producen un daño cerebral enorme, ¿no es cierto? Y ahí y después hay todo un trabajo, todo un capítulo muy importante del cual ya hemos hablado, es los estresores, ¿no? Esto me lo salto, esto ya lo hablé sobre la revolución epigenética, ¿no? Ya lo hablé, ¿no? Y lo interesante es que la epigenesis puede ser destructiva como constructiva, ¿no? Y nuestro trabajo como terapeuta es facilitar procesos de epigénesis constructiva. Y no se asusten que ya estoy terminando, ¿ah? Lo otro que es interesante son las últimas investigaciones sobre las consecuencias del maltrato infantil en la psicopatología adulta. Hay mucha información, hay muchos elementos que ¿no? Los trastornos depresivos, las crisis de ansiedad, los trastornos, digamos, borderline, ¿no? Etcétera, los trastornos de personalidad del adulto, el tema de las dependencias, los tóxicos, etcétera. Todo tiene que ver con historias de malos tratos infantil. Y no es porque lo digo yo, sino que hay mucha investigación al respecto, ¿no? Y ahí está, pero también como esta presentación la van a tener, hay mucha información, ¿no? Las consecuencias del maltrato infantil en el adulto, tanto a nivel salud mental como para la salud física, ¿no? ¿No? Eso es muy interesante, ¿no? Muy interesante. ¿Por qué es interesante? Por la prevención. ¿Y por qué es interesante? Porque cuando uno trabaja con un adulto, antes de ser adulto fue niño o niña, y el qué le pasó antes de ser adulto explica, ¿no es cierto?, los problemas de salud mental e incluso los problemas de salud física, ¿no? Ahora, bueno, esta es otra evidencia, ¿no? Las compañeras, ustedes que trabajan en esto, ustedes tienen haber visto, digamos, el riesgo de diabetes de tipo 2, digamos, en adultos, ¿no? Y todas estas alteraciones, ¿no? El tema de la inflamación, la fragilidad del miocardio. Y bueno, eso es para que ustedes sepan que hay investigación, que hay información, que esto no es creencia, sino que hay un fundamento científico de la importancia de la repercusión negativa del maltrato de la salud mental adulta, ¿no? Lo esperanzador es todo lo que hemos intentado decir, ¿no? La mirada ecosistémica, las miradas comprensivas, ¿no es cierto? Y eso es el aporte de lo que llamamos la traumaterapia de niños, jóvenes y adultos, y que es lo que vamos a hablar ahora. Y esto es lo más importante de toda la presentación. Darle las gracias, digamos, por mantener la esperanza que hay otro mundo menos violento y más amoroso posible para los niños y las niñas. Muchas gracias por...